dice, yo estoy a punto de atentar contra mi vida y ha sido el sonido de ese mensaje tuyo que me ha llegado del celular que yo me he detenido. Y cuando ella me dice eso, yo recuerdo que yo estaba en mi cuarto justo a punto de hacer algunas tareas de la universidad. Fue como que escuché una voz que me dijo, para esto yo te puse acá. Y me acuerdo que yo caí de rodillas y le pedí perdón a Dios por toda mi obsesión de cierta forma. Y era como que Dios me decía, tú has estado llorando porque has querido. Porque yo me acuerdo que después de cada examen de admisión para mí no era fácil. Yo veía a jovencitos que de pronto iban a la iglesia y eran muy fieles y en la etapa preuniversitaria se apartaban y yo le decía, yo le reclamaba a Dios y le decía, pero ¿por qué a ellos sí? ¿Por qué a mí no? Le decía, yo estoy en la iglesia, te busco, trato de dar lo mejor de mí, me doy tiempo, me amanezco estudiando, en la academia estoy con puntajes buenos, incluso estoy becada, ¿qué es lo que quieres de mí? Le decía, pero nunca le decía, Señor, hazme entender si de pronto esto no es para mí. Y el tema de hoy día es al cuarto intento entendí mi propósito y vamos a conocer a la protagonista de esta historia. Presentamos a Noemí Lozada Llanos. Ella estudió en la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo Economía. Dios te bendiga. ¿Cómo vas haciendo, Noemí? ¿Cómo estás? Bendecida y contenta de poder estar acá. Gracias. ¿Cómo te sientes? Feliz y bendecida de poder estar acá. Gracias a Dios por esta oportunidad también de poder ser parte de este pedacito de la obra de Dios, ¿no? Amén. Pero vamos a dejar que ellos también te conozcan un poco más y lanzamos el video, ¿te parece? Así es. Vamos a ver el video. Soy Noemí Lozada Llanos, vivo en Chiclayo y soy egresada de la carrera profesional de Economía. Postulé 4 veces a una universidad nacional y no ingresé. Después de un trágico accidente con mi madre, comprendí el propósito de Dios para con mi vida. Te invito a conocer el proceso universitario y propósito de Dios para con mi vida en Viral, un mensaje que contagia. Y bueno, hemos conocido un poco más de Noemí. Qué obstinada era, ¿no? Qué obstinada tú para hacer tanto revuelo para estudiar. Y bueno, vamos a comenzar, ¿no? ¿Cómo inicia esto de esta obstinación, ¿no? Por querer estudiar en una universidad estatal, una universidad pública y no en una privada. ¿Y cómo fue ese proceso de entrar? Sí, bueno, para empezar, quiero mencionar que siempre desde niña trataba de buscar la voluntad de Dios en todo lo que hacía, en cada decisión que yo iba a tomar. Cristiana desde cuna. Pero aquí, y yo sí hago un mea culpa porque yo sí le pedí a Dios en mis oraciones que Él me indique qué carrera era la que yo tenía que estudiar. Pero nunca le dije, dime o muéstrame en qué universidad es la que tú quieres que yo estudie. Entonces, tuve confirmaciones de Dios, estuve 100% segura de que la carrera que yo iba a estudiar era Economía, pero no de la universidad. Simplemente lo hice como que a un lado y me empecé a preparar. Postulé 4 veces y no ingresé. Y lo que era más chocante de pronto eran varias cosas. El primero era ver jovencitos que desde niños fueron a la iglesia conmigo y en esa etapa preuniversitaria se comenzaban a apartar, ingresaban. La segunda era, como te comentaba hace un momento, yo en la academia siempre estuve becada, nunca pagué un solo centavo, siempre estuve becada. Eras un cerebrito, te encantaba estudiar. Era Dios, yo estoy segura que era Dios, porque Dios siempre me estuvo abriendo las puertas pese a que yo no le consulté en qué universidad era para yo estudiar. Dios siempre me abría las puertas, siempre estuve becada y en la academia mis puntajes eran altos y al momento del examen de admisión no era el suficiente para lograr alcanzar una vacante en esta Universidad Nacional. Pero con todo y todo yo decía, no, yo tengo que ingresar a la Universidad Nacional. Mis papás recuerdo que me decían, estás perdiendo tiempo, el tiempo pasa, te vas a lamentar después. Y yo, no, yo tengo que ir a una Universidad Nacional, te vamos a apoyar, tenemos los medios para ayudarte. No había, o sea, me había obstinado tanto en que yo misma había hecho ojos cerrados o le había puesto de cierta forma una cruz a todas las otras universidades y solo apuntaba sí o sí a la Universidad Nacional, dejando de lado el hecho de consultarle a Dios si realmente eso era lo que Él quería para mí. Así es.
Qué bueno es saber que a veces tenemos esas preguntas y no las hacemos al indicado, las hacemos al vacío, por decirlo así, pero qué bueno es consultarle a Dios nuestras interrogantes. Pero bueno, vamos a comenzar con una ronda de preguntas y vamos al pantallazo. Y bueno, ya tenemos la primera pregunta para ti. ¿Por qué el título de este tema? Porque realmente me obstiné con ingresar a una universidad sin antes consultarle a Dios si era 4 veces su voluntad. Wow. ¿Y cómo así? ¿No decías ya la tercera es la vencida y si ya no, a ver, intentaste una cuarta vez? No, lo que pasa es que le puse cruz a todas las otras universidades y para mí no había otra opción más que esa. Yo decía, sí o sí, como sea, yo tengo que ingresar ahí. ¿Y qué decían tus papás? Mis papás me decían, ya está pasando tiempo, es mejor que pienses bien las cosas, el tiempo va a pasar, va a llegar un punto en que te vas a arrepentir porque ya va a ser tiempo perdido, ya estuvieras en un 4º ciclo y tú sigues. Le digo, papá, no, es que yo quiero ir ahí, yo voy a insistir. Pero mira que esto, que lo otro, es pérdida de tiempo, pérdida de varias cosas, en realidad que a la larga te va a afectar a ti. Yo, no, pero es que yo quiero ir ahí. Se veía otras opciones y no. ¿Y por qué no ingresabas? ¿Qué pasaba? No era la voluntad de Dios. Así de simple. No era la voluntad de Dios y lo entendí ya luego. ¿Y cómo te diste cuenta de eso, de que era la voluntad de Dios? ¿Sentiste algo? En realidad, te soy sincera, incluso cuando yo ya estaba en primer ciclo, yo empecé la carrera, pero porque ya no me quedaba de otra. Es hasta que llega, me acuerdo, estábamos en una clase de emprendimiento y creatividad empresarial en el primer ciclo y ahí estaba una compañera que es ya estudiando la carrera. Es hija de una marca reconocida en su rubro de quincones en el departamento de Lambayeque. Y recuerdo que yo a ella la veo llorando en clase, pero se va a los servicios higiénicos. Entonces, yo salgo, pero no por seguirla, sino porque realmente yo quería ir a los servicios higiénicos. Y en el baño yo a ella la encuentro ya llorando, pero de una manera desconsolada. Y yo con ella pues no había tenido tanta cercanía hasta ese entonces porque era, se puede decir, de otro grupito, ¿no? De las famosas pituquitas. Entonces recuerdo que le empiezo a hablar de Dios, y cada vez que yo le hablaba más de Dios, más de su amor, más de que Dios tenía un propósito para con ella, sin aún yo entender el propósito que realmente Dios tenía para mí, ella comienza a llorar más y más y llega un punto en el que se seca sus lágrimas y le digo, ya, vamos al aula porque estábamos en clase. Y me acuerdo que en la tarde yo entro a mi red social y le comienzo a hablar. Oye, ¿cómo estás? Y le comienzo a hablar de Dios y la respuesta que ella me dio, eso fue como que el punto de quiebre para, uno, pedirle perdón a Dios por mi terquedad y realmente abrir los ojos y entender que era la voluntad de Dios que yo esté ahí. Su respuesta fue, Noemí, yo siempre sabía que Dios llega en el momento perfecto, pero nunca imaginé que eso iba a pasar conmigo. Cuando yo leo eso en mi celular, yo le digo, ¿pero por qué dices eso? ¿Qué pasa? Y me manda una foto donde había una soga atada en su techo y me dice, yo he estado a punto de atentar contra mi vida y ha sido el sonido de ese mensaje tuyo que me ha llegado del celular que yo me he detenido. Y cuando ella me dice eso, yo recuerdo que yo estaba en mi cuarto justo a punto de hacer algunas tareas de la universidad. Fue como que escuché una voz que me dijo, para esto yo te puse acá. Wow. Y me acuerdo que yo caí de rodillas y le pedí perdón a Dios por toda mi obsesión de cierta forma. Y era como que Dios me decía, tú has estado llorando porque has querido. Porque yo me acuerdo que después de cada examen de admisión para mí no era fácil. Como te comentaba anteriormente, yo veía a jovencitos que de pronto iban a la iglesia, eran muy fieles y en la etapa preuniversitaria se apartaban y yo le reclamaba a Dios y le decía, pero ¿por qué a ellos sí? ¿Por qué a mí no? Le decía, yo estoy en la iglesia, te busco, trato de dar lo mejor de mí, me doy tiempo, me amanezco estudiando, en la academia estoy con puntajes buenos, incluso estoy becada, ¿qué es lo que quieres de mí? Le decía, pero
nunca le decía, Señor, hazme entender si de pronto esto no es para mí. Y era eso, como que Dios me decía, tú has llorado porque has querido. Yo te vierto. Ese fue el detonante. Sí, incluso me acuerdo, antes de dar el examen de ingreso para esta universidad, mi mamá tuvo un accidente y en realidad empieza desde ahí. Mi mamá tuvo un accidente después de la última vez que yo postulo y no ingreso, y estando yo en toda esa depresión, encerrada en mi cuarto, no quería ver a nadie, no comía, o sea, llegaba a ese punto de depresión. Incluso me acuerdo que varias amistades mías muy cercanas iban a verme y yo le decía, mamá, no los dejes pasar, porque yo no quiero que me vean en ese estado tan crítico, porque incluso ni siquiera quería que mis padres me vean. Y me acuerdo que mi mamá, yo de por sí estaba con toda esa carga emocional, y mi mamá tuvo un accidente en donde al inicio le iban a amputar un pedazo de su dedo, pero la infección no la atendieron en realidad. El accidente fue a eso de la 1 de la tarde y a ella recién la meten a sala de operaciones a las 6 de la tarde. Ya la infección había corrido demasiado y le terminan amputando más de lo que realmente se debía. Y me acuerdo que hasta cierto punto nos dejaron acompañarnos a mi padre y a mí, y el doctor dijo, hasta acá nomás se quedan, y mi mamá pasa y con su cara dolorida, desangrándose, me dijo, prométeme que tú vas a empezar a estudiar. A mí en ese momento no me importó de pronto el que yo quería ir a una universidad nacional, no me importó nada, lo único que me importaba era ver a mi madre bien, sana, y recuerdo que yo le dije ya, y me retiré, y era orar y orar. Fue como que un proceso en el que leía por ahí un mensaje que decía, te llevé al desierto para volverte a enamorar. Wow, pasaste por el valle de sombra. Exacto. Fue una etapa en que de pronto fueron muchos días de lágrimas, muchos días en el que de pronto vi mis sueños de cierta forma verse hechos pedazos, llegué al punto de verme decepcionada incluso de mí misma, al punto de ya no saber qué más hacer, porque yo era consciente que daba todo de mí y no lograba alcanzar los resultados que yo obtenía. Y recuerdo que en esa semana mis amigos de la promoción del colegio fueron a verme y uno de ellos estaba allí estudiando en la universidad donde yo finalmente estudié y me dice, Noemí, mira, ¿qué te parece si intentas acá? Tus papás también te van a apoyar, hay posibilidades para que vayas a esa universidad. Esta semana que viene es el examen, me dijo. Este es el temario, revísalo. Y me acuerdo que yo me fui a la vigilia de esa semana, que fue un jueves, y al verme tan desesperada en que yo ya sentía que de verdad ya no podía dar más, yo le dije con toda la sinceridad de mi corazón a Dios, le dije, Señor, tú sabes cómo estoy, es más, ni siquiera necesitas que yo te diga cómo estoy, porque sabes cómo estoy. Yo lo único que te pido es que si realmente tú quieres que yo vaya, porque me insistían mis papás, mis tíos, o sea, aparte de la depresión de que por sí yo ya tenía, era una presión familiar, de mis amigos, de los vecinos, fuerte, en que me decían, ya, o sea, Noemí, basta, tienes que ver otras opciones. Estaba presionada por todos lados. Ajá. Y me acuerdo que yo le dije, si realmente esa es tu voluntad para mí, yo quiero que tú me demuestres, y la señal va a ser en que yo a mis papás no le pida ni un solo centavo. La universidad donde yo estudié es la más cara en el departamento de Lambayeque, incluso es más cara que la misma San Martín. Y mi temor era de pronto empezar y dejar a la mitad la carrera. Y recuerdo que saliendo de esa vigilia, después de ya haberle clamado tanto a Dios, yo me caigo en un buzón. Para esto yo no me había ido a averiguar nada en la universidad. Y encuentro un monto de dinero con todo y céntimos. Wow. Y fue como que lo encontré, lo guardé y bueno, cuando me voy a averiguar a la universidad, me doy con la sorpresa de que era el mismo monto que yo me había encontrado. Tú sabes que este testimonio puede hacer que muchos de los que nos están viendo también sean reflejados, porque dicen, Señor, yo soy inteligente, en el colegio he podido y ahora no puedo en la universidad. Y postular a distintas universidades se me hace difícil y yo no tengo las posibilidades. Y esa es otra parte, ¿no? Pero qué bueno que tu testimonio esté siendo de bendición para muchos de ellos. Y ahora vamos a entrar a un segmento, nuestro cubo Rubik, te explico, ¿ya? Tenemos 6 ítems con diferentes preguntas al azar. Lo único que quiero es que me contestes con la verdad.
¿Estás lista? Sí. Listo, lanzamos nuestro cubo Rubik. Y ahora nuestro cubo Rubik nos ha lanzado una experiencia personal con Dios. ¿Cuál ha sido la experiencia que más ha impactado en la universidad a tus compañeras? Bueno, me acuerdo que para las convenciones, normalmente yo en ese tiempo estaba en un grupo folclórico que era Moradores de Sion, que les mando un saludo si están viendo este programa. Y me acuerdo que llegó una convención en Trujillo. Y justo eran fechas en las que yo tenía exámenes, los exámenes... Finales, parciales. Los parciales. Y en uno de esos cursos ese examen parcial tenía el peso del 45% del curso, o sea, un peso súper significante. Y me acuerdo que antes de esto, una amiga había pedido permiso al profesor por un tema bastante urgente, nos dijo, nunca supimos qué tanta urgencia era ese tema. Y el profesor le había dicho que no, que si se iba ya era bajo su responsabilidad y no había opción alguna de que se vuelva a tomar una recuperación de este examen. Y yo estaba con ese temor de que si voy, no voy. Y dije, no importa, voy a hablar igual con el profesor. Y recuerdo que fui a hablar con el profesor y me dijo lo mismo. Pero yo ya me había comprometido de cierta forma con el grupo, con Dios más que nada, en estar en esa convención. Y yo le decía a Dios, yo me quiero ir, así no participe finalmente el grupo, yo quiero ir a gozarme. Quería ser parte. Quería ser parte de la convención, así es. Y recuerdo que yo dije... Eso también, ¿no? Qué joven no le gusta estar... Estás en la universidad y es como que llega marzo, en ese tiempo llegaba mayo y tocaba convención, o noviembre. Y estás en plenos exámenes. Ay, señor, yo quiero irme a la convención y no puedo por las clases. Así es como que ya me imagino cómo te sentías. Así es. Y recuerdo que mi amiga no fue, finalmente se quedó en la universidad, todo. Y yo dije, me voy y yo sé que Dios no es deudor de nadie. Y mis amigas me dicen, Noemí, pero tú estás loca, es el profesor fulano de tal, te va a jalar. No, y yo le dije, me voy, no me importa, si es que me tiene que jalar Dios algo va a tener que hacer, pero yo me voy. Y me acuerdo que me fui y justo el día del examen yo iba a la convención, pero preocupada por el peso que tenía de cierta forma. Y me dicen, Noemí, es que no sé tú qué tienes una suerte. Le digo, porque el profesor se ha puesto mal y nos ha dicho que el examen es la otra semana. Y fue como que, ¡ay, gloria a Dios! Gloria a Dios. Y de verdad que mis amigas se sorprendían de eso, pero yo les decía, es que no es suerte, es Dios. El Señor es bueno y el Señor sabe en los momentos, para Él todo, nada es casualidad. Así es. Y seguimos con nuestro cubo Rubik. A ver, ¿qué pregunta nos lleva? El amor. A ver si nuestro DJ nos pone una musiquita. El amor. Y bueno, existen distintas culturas, costumbres. Y la pregunta es, estando en la universidad, ¿qué creías? ¿No era para ti? ¿Tu amor por Dios creció, cambió? ¿Y por qué? Mi amor por Dios creció, definitivamente. Me acuerdo cuando ya se instaló la FEC en Chiclayo, íbamos a distintas universidades a hacer la labor. Y recuerdo, era en una universidad en que nosotros nos empezaron de cierta forma a cerrar las puertas. Porque al inicio nos reuníamos en el GRAS, pero nos dijeron que no podíamos usar esa parte de la universidad. Y dijimos, no importa, vamos a ir de aula en aula. Y no importa si tenemos que hacer 1, 2, 3, 5, 20 servicios, pero lo vamos a hacer. Y de verdad que íbamos de aula en aula y veíamos y sentíamos el respaldo de Dios. Y recuerdo que en uno de esos cultos o devocionales que hicimos, un jovencito era rockero, tenía su banda de rock y toda esa banda llegó a los caminos de Dios por la fe. Y de verdad que Dios... La fe ha sido un motor. Así es, ha sido un motor. Y me acuerdo que lo hacíamos los viernes en la tarde en esta universidad puntual, y cada viernes era más y más los jóvenes que se sumaban, y eso también a nosotros nos motivaba, porque era
era ver que de verdad... la mano de Dios el respaldo de Dios y ver que hacer la labor de Dios, así de pronto seas el único quizás en tu aula de clase, Dios te respalda. Y Dios, y todo lo que tú hagas para Dios siempre va a tener un fruto. Amén. Sabemos que la FEC ahora está agarrando una intensidad muy grande. Para los que no saben, la FEC es la Federación de Estudiantes Cristianos aquí en el Perú y es una comunidad de estudiantes cristianos que se apoyan, que se animan para buscar más del Señor, y lo que queremos es seguir evangelizando, llevar este mensaje a muchos más jóvenes, a muchos más adolescentes que están en la universidad y que no saben, que tienen mucho miedo, tienen miedo de lo que puedan pensar por sus creencias, y la FEC es una ayuda muy importante, y ya estamos en Chiclayo y en varias partes del país. Así es. Y bueno, seguimos con nuestro cubo Rubik, a ver a dónde nos lleva, qué pregunta, a ver. Prueba de fe. ¿Sentiste que tus estudios te alejaron de tu vida espiritual en algún momento? ¿Al comienzo, al final, en medio? Sí, a la mitad de carrera. Los que han estudiado la carrera de economía y me van a dar la razón, hay un curso que es el más feo de la carrera y es econometría. Wow. Desde el nombre ya. Ese curso no solo se necesita mucha matemática, que por sí la carrera es bastante matemática, sino son un montón de software, y a través de estos software puedes medir ciertos impactos de distintos eventos que suceden en el mercado, en la economía, y qué tan grande va a ser o no. Ahora tenemos una clase pequeña de economía. Algo así, para que me entiendan. Ya. Entonces me acuerdo que... Y justo ese curso lo dictaba el profesor, que no era tan fácil aprobar el curso, y al inicio nomás nos dijo: de por sí ustedes saben que yo jalo, ¿cuántos son en esta aula? Ya, son 30, supongamos. Bueno, si estoy de buen humor, voy a aprobar a 10, pero si estoy de buen humor, aprobaré máximo a 12, pero si no, agárrense porque de acá máximo me pasan 5. Wow. Y de por sí yo ya venía, porque yo siempre tenía varios amigos que ya habían cursado la carrera, otros que aún estaban cursándola, pero ya en ciclos últimos, y me decían: Noemí, cuando llegues a econometría, métete con todo, si te toca este profesor, peor, porque te va a jalar y no sé qué y no sé cuánto. Y yo ya venía de cierta forma con esas cosas en mi cabeza. Pensamiento, tengo que probar, exacto. tengo que probar. Y no sé, o sea, fue como que yo decía, no voy a poder, y después yo solita me animaba, no, sí voy a poder, pero los resultados que empezaban a ver en ese curso no eran los que yo esperaba. Y no porque no estudiaba o porque me descuidé, sino porque el curso realmente es difícil. Hay cursos en la universidad que por más de que tú estudies, se te complican demasiado. Y ese puntualmente para mí fue uno de ellos. Y me acuerdo, mi mejor amiga de la universidad, desde el primer día se sentó conmigo, Vanessa Chávez. Recuerdo que fue Dios ya usándola, porque yo me acuerdo que me iba a dar de baja en ese curso. Ya estaba lista para irme a escuela a pedir mi retiro, porque yo dije, voy a manchar mi historial, lo voy a jalar. Y ella me dijo: Noemí, tú eres cristiana, tú nunca eres de la que dices, no, ya, o sea, si tú tienes que perder algo, lo pierdes, pero lo luchas hasta el final. No te puedes rendir a estas alturas de la vida, ya faltando 3 o 2 semanas para que finalice el curso. Y le digo: pero estás loca, yo no voy a manchar mi historial. Estoy entre los primeros y yo no voy a manchar mi historial. Prefiero retirarme y volverlo a llevar. No, me dice Noemí, tú tienes que terminarlo. Además, tú confías en Dios. ¿No dices que confías en Dios? Dios a la última hora puede hacer algo. Te confrontó. Y sí, y fue como que yo me quedé, sí, ¿no? Dios puede hacer algo. Y ya, ella me dijo eso y estaba con eso en la cabeza. Y finalmente, me acuerdo que fuimos muy poquísimos, fuimos 3 los que aprobamos el curso. Wow. Y yo fui una de ellas, y de verdad que solamente puedo decir que Dios ha sido muy, muy bueno. Seguimos con nuestro cubo Rubik, a ver qué nos toca esta vez. Noemí, ¿estás preparada? Sí. ¿Qué nos toca esta vez? Tenemos una anécdota evangelística. Me dices que estabas en la fe, comenzaron
una anécdota así que te cuestionaron, que en grupo les hicieron sentir mal o tú te sentiste mal porque lo que estabas predicando, diciendo, no les parecía? Sí, me acuerdo, esta vez sí fue en mi universidad, se iba a dar una conferencia sobre el origen en otra universidad y me acuerdo que como mi universidad es católica... Creo que sí, ellos llegaron y fuimos a volantear. Y en la universidad donde yo estoy, por ser católica, incluso curitas nos dictan clases. Y me acuerdo que fuimos varios estudiantes de distintas universidades y quisimos entrar, incluso fuimos 3 de mi misma universidad, 3 hermanos de la misma universidad, a hablar con los diferentes directores de escuela para pedir un permiso y entrar a volantear en aulas. No se pudo hacer y con todo y todo dijimos, no importa, desde afuera lo vamos a hacer. Y nos pusimos afuera y en uno de esos días que estuvimos volanteando, sale un curita a su almuerzo o no sé, pero sale a la hora del almuerzo y le entregamos el volante y me acuerdo, no sé si tendrás ahí un papel que ya no te sirva. A ver, vamos. Me acuerdo que agarró, lo vio, lo ajó y dijo, ¿qué? Ustedes no saben ahí que dice Universidad Católica, esto no sirve. Así. Y me acuerdo que nosotros al comienzo fue un poco chocante, pero dijimos, no importa, hay que sacudirnos los pies y seguir volanteando. Y al final de mi universidad fue un buen grupo finalmente. ¿Pero te sentiste mal o no? Dijiste, bueno, el Señor sabe todas las cosas. Al inicio fue un poco chocante porque dije, qué prepotente y arrogante este hombre, ¿no? Y eso que curita. Pero después fue como que, ay, no importa, hay que seguir haciéndolo. Y así. Pero al final sí fue un buen grupo de universidad. De todo hay. Muy bien, seguimos con nuestro cubo Rubik. A ver qué nos saca esta vez. Comodín. ¿Estás preparada para el comodín? Sí. Si tuvieras que elegir entre la voluntad de Dios y tus proyectos personales, porque yo me imagino estudiaste economía y yo, wow, ella quiere un buen trabajo, ¿qué elegirías? Definitivamente la voluntad de Dios. Hoy en día, que ya tengo la carrera terminada, ya la estoy ejerciendo, puedo decir con total certeza, uno, que Dios no es deudor de nadie y otra, que aún en mis momentos más difíciles y aún cuando realmente las lágrimas han nublado mis ojos, jamás, pero jamás he dejado de ver su fidelidad. Y si Dios te dice todo, que lo dejes todo, ¿lo dejarías? Ahí estamos, porque estoy 100% segura que acabé una carrera más allá del apoyo de mis padres y de mi familia y de mi esfuerzo, ha sido porque Dios así lo ha permitido. Porque Dios ha sido quien ha ido abriendo y ha ido cada puerta y ha ido permitiendo que yo dé cada paso. Tu vida está en las manos de Dios. Así es. Tu futuro. Todo. Qué buen consejo el de ella, su testimonio es un gran consejo y nos incentiva a poner nuestras vidas en las manos del Señor y que Él sea quien le dé el rumbo, ¿no? Y que Él tiene grandes cosas, dice que Él hace por nosotros y grandes cosas para nuestro futuro también. Bueno, y seguimos con nuestro cubo Rubik y nos manda a... Lanzamos por última vez ya el cubo Rubik a ver qué nos sale y nos sale un momento de desaliento. ¿Cuál ha sido la prueba más dura que tuviste que atravesar y cómo lo superaste en la universidad? Creo yo que hay momentos en la universidad donde sí nos has contado algunas, pero también hay otras donde tú dices tu fe, hasta has puesto en prueba tu forma de ser también, tu convicción en lo que crees. Sí, y ya fue justo el año pasado, casi para finalizar la carrera. Recuerdo que llegó el momento de que yo tenía que hacer mis prácticas y como todos sabemos vino todo lo del virus, de por sí si antes era un poco complicado coger prácticas, yo quería en el área de finanzas porque esa es la rama que más me gusta de toda mi carrera
En temas de pandemia era un poco más difícil porque de por sí las empresas son muy celosas en dejarte entrar así nomás. Y me acuerdo que se me abrió una puerta en la municipalidad. Yo dije, ya las voy a hacer. Y a última hora se abrió la puerta en otra empresa grande, en donde realmente yo aprendí bastante ya de lo adicional a lo que yo ya venía aprendiendo en la universidad. Y siempre digo, soy fiel creyente de que Dios no es deudor de nadie. Yo en la primera opción que tenía me iban a pagar el mínimo y al final me terminaron pagando 3 veces más incluso, siendo aún practicante preprofesional. Y Dios ha sido muy bueno porque fui de las primeras en que tuvo sus prácticas completas. Incluso yo me gradué el 11 de diciembre del 2021. Era 30 de noviembre del año pasado y varios de mi código estaban sin prácticas. Y sin prácticas preprofesionales era un requisito de que no podías tener la situación de egresado. Y de verdad que Dios ha sido muy bueno porque era muy estresante, muy preocupante. Yo decía, si no hago mis prácticas ahorita que estoy de vacaciones, hacerlas en clase es un poco difícil porque yo trabajaba y estudiaba a la vez. Y de verdad que fue Dios abriendo las puertas. Qué bendición que el Señor no sea deudor de nadie, ¿no? El Señor sabe sus tiempos, sus momentos. Y bueno, hoy día hemos conocido a una economista, nos ha dado unas clasecitas de economía y hemos aprendido de ella la perseverancia y ella ha sido muy perseverante en su carrera, pero también hemos aprendido que tenemos que orar bien, tenemos que orar y pedirle al Señor lo que queremos, lo que necesitamos y cuánto Él nos hace falta en nuestras vidas. Y ahora vamos a tener nuestro mensaje a la nación. Yo sé que ustedes lo han estado esperando, el mensaje a la nación. Hoy lo trae Noemí, así que vamos a verla. A todos. Bueno, finalmente, ya después de haber escuchado mi testimonio, lo único que les puedo decir a niños, jóvenes, adolescentes, ya personas adultas, es que busquen la voluntad de Dios en todo lo que hagan. Muchas veces nosotros mismos nos causamos dolores gratis porque nos olvidamos de preguntar y consultar si realmente es la voluntad de Dios la decisión que nosotros ya hemos tomado. Cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios, créanme que supera de largo aún los mejores de nuestras metas que nosotros podamos tener. Todo lo mejor que nosotros nos hemos logrado quizás soñar, Dios supera de largo eso. No hay nada mejor que hacer la voluntad de Dios y quiero decirles que confíen en Dios y en absolutamente todo lo que hagan, aprendan a consultarle a Dios. Si Dios tiene algo para ti, no lo dudes. Lo que Dios tenga para ti realmente va a superar de largo todas tus expectativas, al punto que vas a decir, ¿esto realmente era lo que Dios quería para mí? Fue mi caso y hoy ya con una carrera terminada estoy 100% segura. Uno, que Dios no es deudor de nadie y como lo decía anteriormente, Dios ha sido fiel y bueno en gran manera. Y aún realmente cuando mis lágrimas han nublado mis ojos, jamás, pero jamás he dejado de ver su fidelidad de Dios, la fidelidad de Dios. Y Dios lo hizo conmigo, pero también lo puede hacer contigo. ¿De qué depende? De que te metas con todo a buscar a Dios y sobre todo a buscar su voluntad. Que Dios les bendiga. Y bueno, hemos llegado a la parte final y no sin antes agradecer a todo el equipo de producción, a todos los camarógrafos y a todos los que nos apoyan, a las hermanas y a todas las que nos ven. Y queremos darle gracias a Dios. Y no se olviden que este mensaje tenemos que viralizarlo, contagiar el mensaje de Dios. Nos vemos el próximo programa. Dios les bendiga. Bye, bye.